Hola amigas, bienvenidas a mi canal de Costura Fácil. Soy Manoli. Como os prometí, os voy a enseñar cómo se hace un ojal. Aquí tengo dos piezas de tela. Como veis, he doblado los laterales con alfileres, simulando como si fuera para una camisa. Los ojales de una camisa se cortan vertical y para vestidos, blusa y falda se cortan horizontal. Cortamos el ojal. Medimos primeramente 1,5 centímetros a la medida del botón este que le vamos a colocar. Cortamos con el cortaojales. Pero si no tenéis a mano este cortaojal, lo podéis cortar con la tijera. Es muy fácil. ¿Ve? El botón va fácilmente, entra muy fácilmente. Empezamos a hacer el ojal con hilo doble. He puesto este color para que les sea más fácil de ver las puntadas. Cogemos, empezamos por un extremo, como va la tela doble, empezamos por un extremo, la puntada que esté bien pegadita lo que es al hilo, cogemos, tiramos, tenemos que ser así para que no se quede ninguna argolla, luego la aguja que esté pegadita ¿veis?, a la puntada anterior, se vuelve a salir por la aguja y seguimos el ojal recto. Hemos llegado al otro extremo y ahora empezamos a dar las puntadas redondeando lo que es el filo del ojal. Si se hace alguna argollita, pues se mete lo que es la aguja aquí y seguimos haciendo lo que es la puntada, ¿veis? Seguimos redondeando aquí con otra puntada más. Seguimos las puntadas en el otro extremo, haciendo como una media luna, y queda, la verdad, queda muy bonito el ojal. ¿Veis? Seguimos por aquí, que estén las puntadas muy pegaditas una a otra. Y luego se hace la argollita, pero bueno, se tira y se vuelve, se sigue cosiendo. ¿Ves? Pegadito. Exactamente, así.
¿Ves? Bien pegadito. Ahí se da la vuelta a la prenda y se sigue cosiendo ya, terminando lo que es la forma, digamos, de la... Vamos, yo le digo media lunita. Se termina la media lunita, ¿veis? Y ahora pues seguimos recto el ojal hasta el otro extremo. Ah. ¿Veis? Ahí. Yo creo que lo veis bien. ¿No? Apretamos. ¿Veis? Va quedando como un bordado. Y ya para finalizar, nos queda aquí unas cuantas puntadas para ya rematar lo que es el ojal. Seguimos aquí hasta el otro extremo. Así. Y ya luego aseguramos. Ahí, exactamente. Ahí. Con cuidadito que no se vean las puntadas, que se vea perfecto. ¿Veis? Queda. Y ya luego hacemos hacia abajo y aseguramos ya por detrás. Queda terminado el ojal. Bueno, amigas, espero que este vídeo os haya gustado. Os comento que si tenéis alguna pregunta o algún comentario que decirme, pues debajo de este mismo vídeo os lo podéis decir y darle muchas gracias por seguirme. La verdad que os lo agradezco mucho. Pues le dais OK y suscribiros. Gracias.